Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast A Corazón Abierto. Y bueno, estamos justamente con este episodio y tenemos una invitada especial, la pastora Mari. ¿Cómo te sentís de estar acá? Bien, que Dios los bendiga y muy buenas tardes. Doy gracias por la invitación. La verdad es que estamos muy felices de que se haya animado porque estábamos un poquito en ese dilema de que si aceptaba o no aceptaba, incluso hasta último momento decían no, hasta que él nos ha dicho que sí. Pero gracias a Dios se animó y trae muchísimas cosas para compartir con nosotras, para pasarla bien. Y bueno, estamos en esa previa debatiendo un poquito el tema que íbamos a tratar hoy y lo introducimos y es sobre dos emociones que son fundamentales y están muy presentes y es la ira y la tristeza. emociones que generalmente son tildadas de malas emociones, pero que todo el mundo la tiene, todo el mundo en algún momento la ha sufrido, la ha pasado, la ha sentido, y es muy importante conocerla, saber cómo se desarrolla, qué cosas puede generar en nosotros o en nuestro interior, qué dice la palabra del Señor acerca de eso. Son temas que... Como conversábamos en el capítulo, en el episodio anterior, decíamos que todas las emociones no podemos en sí tildarlas, son emociones malas o son emociones buenas. Son emociones, las podemos decir así, y lo que producen en nosotros o lo que hacemos con ellas es lo que se puede tildar de malo o tildarla de bueno. Claro, los efectos secundarios, por así decirlo, de no conocer lo que son realmente, porque como decíamos en el primer podcast, si están en nosotros es por algo. El Señor lo ha puesto ahí, es para algo, alguna función debe tener, porque Él hace todo perfecto. Justamente antes de comenzar hablábamos con la pastora de que ella ha tenido un pasado muy marcado por estas emociones y creo que debatíamos un poquito en eso, de si son buenas o son malas, qué es lo que he producido. No sé si tiene algún aporte al respecto. Bueno, hablábamos sobre la ira. Y la ira no es, hay que saberla controlar. Muchos dicen que es un pecado la ira, pero la ira no es un pecado. Justamente, o sea, nosotros nos hacemos la pregunta de que ¿está mal que un cristiano tenga ira? No está mal. Se tiene que aprender a controlar. Exacto, yo creo que muchas veces, por ejemplo, surge justamente eso de, no sé, tengo la ira y no la quiero mostrar porque ¿qué van a decir de mi testimonio? O van a decir, uy, Dios no ha cambiado a esta persona porque sigue iracunda o sigue mostrando esas pequeñas emociones. Es como que caemos en esa hipocresía también de decir, no, yo soy santo, nunca me enojo, nunca tengo ira, eso no está dentro de mi persona porque yo ya conozco a Dios, y no es así realmente. A la ira la tenemos que dominar nosotros. Pero todo el mundo la tiene. Por mayoría. Por ejemplo, yo tengo a mi esposo que él no tiene ira. No ha tenido nunca, ya tenemos 47 años de casado y él nunca tuvo ira, nunca lo he visto airado. Pero seguramente capaz que en algunas situaciones no es la ira lo que lo domina él, yo lo conozco de mi abuelo, él normalmente está siempre como alegre, incluso en las situaciones tristes o en las situaciones feas, él reacciona de una buena manera, pero justamente yo creo que él sí tiene esos momentos de que le agarra ira, pero tiene mucho autocontrol sobre esa emoción. Eso es clave. Sabe dominar. Es saber poner otras emociones positivas sobre lo malo, digamos. La ira tenemos que aprender a dominarla nosotros. Yo soy una persona muy, pero muy iracunda. Por ejemplo, yo le decía a mi hijo, toma, poneme allá esto, y si no me lo recibí en el acto, lo tiraba. Justamente yo leía sobre eso y decía que la ira, por ejemplo, es una emoción, como usted decía, que hay que ir entrenándola.
Y muchas veces cuando ya somos una persona iracunda que se aira rápidamente, esas mínimas acciones como que no salgan como yo quiero o que no se hagan en el momento que yo quiero, nos hacen reventar y por eso nos terminamos considerando esa persona iracunda. Precisamente esa es la definición de la ira, digamos, cuando hay alguna situación que a nosotros nos genera incomodidad o disgusto, cuando decimos que algo es justo o injusto, o algo que yo quería no sale como yo quería. Está bueno saber qué es realmente la ira y qué es lo que provoca en nosotros. Por ejemplo, esos ataques así de violencia, si se podría decir, o los gritos, las exasperaciones, los cambios físicos también que se producen cuando uno está airado. Justamente eso hablábamos con mi abuela de que la ira, como nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, también produce algo en el cuerpo. Y muchas cosas en el cuerpo. Por ejemplo, la diabetes, la artrosis, cuestiones con la presión, los dolores de cabeza, todo eso. Muchas enfermedades a la piel. Una persona iracunda, te digo porque me ha pasado a mí, que es una cosa que me desarmaba, porque, claro, brota por la piel. Es lo que nosotros también un poco hablábamos, que quizás nosotros no sabemos decir en sí, bueno, tengo ira en mi corazón, pero el cuerpo habla, el cuerpo avisa, salen como esas reacciones y está todo adentro de nosotros. Entonces es tan importante conocer estas cosas, que quizás haya personas que digan, no sé por qué me salen estas cosas en la piel, como dice, no sé por qué tengo diabetes o cosas. Bueno, revisemos si en nuestra vida estamos dejando dominarnos por la ira. Muchas cosas vienen a través de la ira. Yo he sido una persona que no toleraba nada, pero vamos a Dios, pero Dios no va a entrar en mi corazón si soy iracunda. ¿Cómo lo voy a conseguir yo? Yo tengo que dominarme. Yo creo que muchas veces nos escudamos detrás de una oración o por ahí decir, ay Señor, quítame la ira, o Señor, no me hagas iracundo, pero justamente como decía la pastora, es algo que nosotros tenemos que dominar. Ya es una cuestión de decisión, una cuestión de acción, una parte que nos toca justamente. Dominio propio. Exactamente. Tenemos que tener dominio propio. Yo le puedo decir que yo aprendí a tener, no lo tenía, aprendí a tener dominio propio. No es que ahora no me venga algo para airarme, sí, pero me sé dominar. Y esa es precisamente una de las herramientas para saber controlar la ira, que bueno, después la vamos a nombrar también, pero el dominio propio es algo crucial, digamos, que también se va ligado un poco o bastante al temor de Dios, digamos, a acercarse a nuestra relación más con Dios y no excusarnos, ser sinceros delante del Señor, porque a veces nosotros decimos, Señor, saca la ira, o Señor, haceme perdonar, por ejemplo, en el caso de perdón, que también es una decisión, y decimos, Señor, yo quiero perdonar, pero cuando llegue el momento de la verdad y tenemos que soltar nosotros el perdón, no lo hacemos de boca nada más. Dios no te lo va a hacer el perdón. Exactamente. Lo tenemos que hacer nosotros. Al igual que la ira, nosotros también tenemos que decidir, bueno, esto me enoja. ¿Qué hago yo con ese sentimiento ahora? ¿Me enojo yo más y saco la ira de que hay en mí? ¿O me calmo como hace tu abuelo, por ejemplo? Me calmo y, bueno, busco el lado positivo, me río de esto, qué sé yo. Ahora, pastora, usted nos comentaba que había unos pasos hasta que llegábamos a la ira. No es como que, de la noche a la mañana, listo, me agarran ataques de ira porque sí y ya. Era primero el enojo, era una situación que desencadenaba eso. Claro, a veces usted enoja por X causa y eso va quedando acá. Viene otro enojo, va quedando acá y nosotros lo disimulamos hipócritamente. No estoy enojada. Es como que te vienen a pedir perdón muchas veces y sí te perdono. Sí, por dentro. Pero de la boca para afuera, pero adentro sigue igual. Pasado el enojo, viene el rencor. El rencor, y después del rencor es lo peor, que es el odio.
Y yo creo que justamente como decía usted, de que vamos guardando las cositas, vamos tapando, y era lo que mencionábamos en el episodio anterior, de que listo, lo solucionamos, Lo lo metemos metemos bajo la alfombra y lo dejamos ahí. Sí, Y eso en nuestro corazón va generando raíces de amargura, raíces de odio, y que cuando nos damos cuenta o cuando explotamos o cuando queremos resolverlo, de repente son como muchos nudos atados para resolver. Eso está bueno porque si recuerdan la frase que empezamos el podcast anterior, el episodio anterior, decía, cuando hay algo emocional en tu vida que no está bien, ya te encontrás en esa crisis, en lo que vos decías, venimos guardando, y cuando explota ya estamos todos en crisis, toda nuestra vida está hecha un desastre. Por eso, por no saber ir sacando, no ir resolviendo todas esas cositas que vamos guardando adentro. esto es como que vos tirás basura, porque son basura, en un recipiente, un basurero. Y no lo sacás, y seguís tirando. ¿Qué pasa cuando ya es rebalsado? Empieza a caer. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Que agarramos nuestro corazón como si fuera un basurero. ¿Y qué es lo que tenemos que cuidar? El corazón. El corazón. Ahora, yo leía que si bien estamos hablando de que la ira está mal, que no tenemos que aprender a dominarla, pero creo que muchas veces por ahí la ira, si queremos llevarlo un poquito en contexto de cómo saber usarlo, para qué nos puede llegar a servir, se puede decir que la ira la podemos usar para poder marcar nuestro punto de vista. Por ejemplo, cuando alguien está pasando nuestro límite, o cuando alguien está haciendo algo que nosotros sabemos que no está bien en nosotros, podemos usar de manera adecuada esa ira, o esa ira es lo que nos advierte y nos dice, no, alguien está pasando tu límite, alguien está pasando lo que no tendría que pasar. Exactamente. Por ejemplo, en una discusión, yo creo que hablando, por ejemplo, discutimos con nuestra pareja, supongamos, y si nuestra pareja nos empieza a recriminar, y nosotros como que estamos ahí, y la ira en algún momento nos va a llegar. Bueno, eso es lo que hay que tratar de no airarnos, menos con la pareja. Exacto, yo por ahí lo pienso, no airarnos, pero esa ira o esa sensación es la que nos dice, no, está pasando. No callarse, Exactamente. no nos debemos callar, porque eso va adentro, albergamos en nuestro corazón. Exacto. Y por ahí unos pasos, ¿cuáles serían los pasos que ustedes, tanto usted pastora como Rob, creen que serían los adecuados para poder controlar esa ira o poder gestionar esa ira? Bueno, yo creo que hay varios pasos, que uno es, primero para mí, aprender a decir qué es lo que me enoja, a saber identificar el enojo, por ejemplo. Decir, bueno, estas situaciones me generan enojo, yo sé que por pasar por esta cosa me puede hacer reaccionar de una mala manera. Y después saber expresarla. Creo que comunicarse, sacar, como decíamos, no tragarnos eso, nos puede ayudar. Decir, mira, no me gusta cuando me hablas de esta manera, entonces lo evitemos. O evitar ciertas situaciones porque esto me puede hacer enojar. Y expresarlo y sacar todas esas cosas hablando, lo que la otra persona también lo sepa hacer. Reconocer lo que nos molesta. En el caso de, por ejemplo, una pareja, como vos decías recién, también hay una pregunta un poquito interesante, que es cuando alguien está enojado en el contexto de una pareja o de un amigo y te dice, no, perdón, es que estaba enojado, no me daba cuenta de lo que hacía. ¿Usted piensa que es así? Que realmente... Sí, no, tampoco. Yo creo que todo el mundo usan como eso para esconderse detrás de esa frase, de todos los malos actos que podemos hacer en el momento de ira, por ahí sacas las palabras esas hirientes a propósito, justamente para eso, para herir. Para herir. La persona iracunda busca herir a otro. Sí. Eso es lo que hace la ira. Por ahí buscar a otro para herir. 5 sentidos, por así decirlo, vos decís, no voy a decir esto porque yo sé que si una vez que lanza estas palabras, Me voy a no me arrepentir. puedo volver. Pero en el momento de ira, por ahí no diría yo que no lo controlas porque sí lo haces, pero sí se te saca como ese decodificador de la mente de decir, no me importa herirla, al contrario, quiero herir a la persona y lo lanzas. Y justamente ahí está que no tenemos dominio propio. Es lo que tiene que actuar en nosotros, el dominio propio. Exacto. La otra que yo siempre digo es de que la persona que está enojada no abra su boca. Porque cuando abrimos la boca, decimos cualquier cosa y eso es lo que hiere.
Por ahí es preferible callarse. Mejor es callarse. Y es dejar como que se calme un poco. Yo lo digo. Y después Yo siempre lo estoy solucionarlo diciendo después. eso. De que la persona que está enojada se calle. Después lo habla y pasa el enojo y no viene la ira. A mí, por ejemplo, yo era una persona muy hiriente con las palabras y era chispita, como se dice. Ahí saltaba al primer disgusto y ya empezaba, pero vos sos esto, pero vos sos lo otro. Somos un par de tres. Y es como que, y hay momentos hoy yo después de ver que sí he ido tratando un poco eso, que hay veces que digo, y me callo y me lo guardo y lo mastico. Y después cuando lo tengo que hablar, lo hablo, pero bien. Y eso es una súper ventaja porque evitas de lastimar a una persona que realmente querés o que no querés decir lo que decís. Y muchos ya sabemos que una palabra hiere muchísimo más que un golpe o que un arma, por así decirlo. Las palabras son muy dañinas, entonces hay que saber tener ese dominio propio y controlarnos. Evitar de herirte, de herir y de herirte. Y de herirme, porque dañando al otro también me hiero a mí misma. Justamente porque la ira nace desde algo que nosotros, en nuestra perspectiva, es injusto. Y por eso yo decía, como hace rato, que la ira nos sirve por ahí para eso, para identificar que alguien está cometiendo una injusticia, pero también está bueno, justo lo que decía la pastora, no actuar en el momento de ira, dejar como que nos relajemos y aclarar los pensamientos para poder confrontar esa injusticia que a nosotros nos parece o hablarla y poder llegar a un acuerdo con el otro. Por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí por qué yo era iracunda, como no me lo han preguntado, yo se lo voy a decir. Siendo yo niña, alguien abusó de mí y eso lo guardé siempre. Siempre me enojaba, esa persona venía a la casa, lo atendían bien, mientras que yo seguía con ese enojo, con esas cosas tan feas que me habían pasado. Pasó el tiempo y eso se ha puesto en rencor. Por eso yo sé cómo viene la ira. Y cuando fue el rencor, no podía estar comiendo y yo me levantaba con mi plato y me iba a otro lado. Y cada vez peor. Y no lo culpaba tan solo a esa persona, sino que para mí lo culpas a todos ya. Sí. Y justamente como vos decías, capaz que el hecho de que lo acepten en tu casa te daba más bronca también con tu familia. Claro, yo ya tenía bronca hasta con la familia. Eso también está bueno en esas situaciones que se pasan, de cómo tiene que reaccionar la familia, de cómo sea un apoyo, un soporte, una contención. La familia es la que tiene que contener, la familia es la que tiene que ayudar a la persona. Precisamente los padres o esas personas que, como siempre nos dicen, o a mí mi mamá siempre me dice, nadie te ama más que tus padres. En la calle vas a escuchar muchos consejos y todo, y bueno, precisamente esas personas que nos aman tanto son los que más nos tienen que contener, y está bueno que sepan cómo contener una situación así, qué hacer, qué consejos darle, cómo cuidarla, por lo menos alejar a esa persona lo más lejos de... ¿Qué es lo que la ayuda a usted a salir de esa situación? De poder desechar esa ira. Después del rencor que me había tomado a mí, ya era odio. Cuando me caso, mi esposo me era muy infiel. Entonces yo le reclamaba todas las vueltas. Y bueno, peleábamos, discutíamos, como él nunca ha sido iracundo. Él muy tranquilo. Y la ira, yo cada vez ya me airaba más. Y he llegado a hacer cosas que yo te puedo decir ahora, que ya no las cuento así con un dolor. No. Hacer cosas que no tenía que hacer, como ser, por ejemplo, buscarla a la que andaba con mi esposo, a las novias que decía él, y pegarles. ¿Pero por qué? Porque ya no era ira, sino era odio. Y el odio, te puedo decir, muchas veces vemos en la tele, ay, nos enojamos, que por qué le ha hecho eso este otro. ¿Qué había en el corazón de esa persona que lo hizo? Yo siempre digo, la persona que mata es porque tiene odio en su corazón.
Y ese odio nace a partir de muchas otras cosas. De muchas emociones que vamos juntando. Y que no debe ser así. Porque nosotros, vos decías recién que si le voy a pedir a Dios que me quite el odio, no me lo va a quitar. Es algo que tenemos que trabajar. Yo nosotros. tengo que trabajar en mi vida, en mi corazón, quitando el enojo, el rencor, el resentimiento, porque eso nos lleva a la ira y la ira al odio. Es como ir cortando de raíz todo eso. Exactamente. Yo te puedo decir, no te voy a decir, yo he salido de todo. Por ahí me vienen las cosas y ella me conoce como nieta, pero no soy la de antes. Antes, por ejemplo, me salía mal una comida, yo la tiraba. Era tan, pero tan iracunda, que hoy en el día ya no. Pero es que lo que mencionábamos hace rato, la ira es una emoción y las emociones hay que ir entrenándolas. Entonces, si tal vez ella estaba acostumbrada todo el tiempo, cada vez que tengo ira, listo, dejo que la ira fluya como quiera. Entonces la ira no era una emoción que estaba controlada ni educada. Pero cuando ella ha decidido, listo, yo controlar. quiero cambiar, exacto, ha sido más controlable. Controlar. Capaz que hay días que sí, se nos sale la chaveta por ahí, como dicen, y nos dejamos llevar, y bueno, y después como, bueno, ya está hecho las cosas mal. Hay que poner freno. Exacto, pero la próxima Voy a hacer mejor. me controla. Yo creo que eso es algo crucial, y entrando un poco, si bien Dios no va a controlar tu ira, pero es una ayuda para que te fortalezca. Conocer más la palabra del Señor. Buscando a Dios. ¿Cómo yo he podido salir de todo esto? Leyendo la palabra. Porque dice que la palabra de Dios trae sanidad para nuestra alma en especial y para nuestro cuerpo. Entonces, una de las cosas también importantes para sacar esa ira de nosotros, es revisar la sanidad interior. Qué cosas están en nosotros, qué sigue dañándonos, hay heridas abiertas todavía, cosas que no hemos perdonado. Hay heridas que vienen desde la niñez. Y estando en el Señor, hay veces que no las querés sacar. Porque es mía y nadie va a saber nada. Sí. No es así. A mí me pasaba eso precisamente, de que yo me resguardaba. A mí me jugaba mucho en contra de la mente. Y yo me resguardaba mucho en eso. Si yo hacía las cosas mal, me culpaba a todo el mundo de lo que me había pasado a mí. Y yo decía, bueno, pero cuando yo era chica, ustedes me han hecho eso, por eso yo reacciono así ahora. O, justificaba mis malos actos por esas heridas del pasado. Pero pues ya tenés que perdonar, ya conocer al Señor. Y yo, no, pero ustedes no saben lo que se siente, yo solamente sé. Pero no es así, digamos, todo el mundo ha pasado por diferentes cosas. Y eso está bueno, de poder aceptar y soltar, sacar esos sentimientos malos de nuestro corazón. Nosotros decidimos sacarlos para que no nos sigan enfermando. Es una decisión. Así como perdonar es una decisión. Quitar la ira es una decisión. Es una decisión que yo la tengo que tomar. Así es. Yo creo que la ira está profundamente ligada con la tristeza, que hablábamos hace un rato, que eran las dos emociones, porque justamente estamos heridos, por eso somos iracundos. Y esa herida en el corazón también produce a su vez tristeza. Por ejemplo, con el testimonio que nos contaba usted, usted tenía odio, tenía ira, pero seguramente yo aseguro que en alguna, tal vez cuando estábamos solos, lloramos porque estábamos tristes. A mí me pasa, también no pegarle a alguien, pero me pasa de que, ay, qué bronca, pero cuando se me va toda esa exaltación del momento, después me largo a llorar porque realmente la situación me causa tristeza. Sí. Es que precisamente la tristeza también afecta en eso, ¿no? En algo que, como una pérdida, ese sentimiento de pérdida, de ruptura que hay entre nosotros cuando, por ejemplo, se pierde un vínculo con alguien, se pierde un ser querido, se pierden proyectos, fracasamos en algún proyecto, se pierde un novio. Y bueno, por ahí también va generando eso de la tristeza, y es una emoción que afecta mucho también hoy en día a la mayoría de las personas. Uno cuando sale a la calle escucha mucho esa palabra, la tristeza. Sí, cuando hay tristeza es porque ya ha pasado varias cosas anteriores. Sí. A mí, por ejemplo, la tristeza, después de haber sido iracunda, re enojona era yo.
Después ya venió el rencor, el resentimiento, la ira, hasta que llegué al odio, porque yo al odio le dije, no he matado a nadie. Pero ganas no me faltaba. Nos hemos censurado con la duda. Sí, yo por ejemplo a mi esposo, yo le intentaba matarlo, de verdad. Aún actúa contra uno mismo. La ira te lleva a actuar, a lastimarte vos misma, ¿no? Sí. De la misma ira que uno tiene. Después de haber pasado todo eso, pasé a la tristeza. Que me pasaba llorando, me acostaba a dormir y eran 2, 3 de la mañana y me levantaba. No conocía a Dios, porque cuando uno conoce a Dios, Dios trae paz. Cuando yo decido dejar todas esas cosas malas, porque Dios no te va a obligar a que la dejes si nosotros no queremos. Cuando yo decidí dejar todo, entró la tristeza, pero tremenda a mi alma. Y después de esa tristeza, que ni yo sabía por qué era, porque a veces decía, estoy triste, pero no sé por qué. Tengo todo, estoy bien, pero estoy triste. Porque de eso se pasa la tristeza. Sí. Y un poco ya se torna depresión. Exactamente. De ahí pasé la depresión. Yo estuve más de un año con depresión. Un año iracunda, digamos. Un año de Que depresión. volteaba todo. Y otro año de depresión que era, no hacía nada. Me pasaba llorando. Mi esposo me llevó a distintos médicos hasta que fuimos a caer en un instituto en Tucumán donde era de los enfermos mentales. Y el médico le dijo de que el único que podía sanarme era Dios. Y fue así. ¿El médico dijo eso? El médico director de ese instituto, el único que la puede sanar es Dios. Y eso es impactante, por así decirlo, porque en el mundo, nosotros generalmente corren las personas al psicólogo a buscar esa ayuda, alguien que nos pueda escuchar, que nos pueda ayudar a salir de eso, pero la verdadera fuente o el verdadero escape de eso que nos va a ayudar realmente es el Señor. Porque yo creo que un psicólogo o un profesional, más que escucharte por ahí medicarte, no va a sanar tu corazón. Que es justamente de donde sale esa tristeza, que por ahí no sabemos de dónde es. Y lo que hablábamos hace rato un poco de la sanidad interior, creo que Jesús, Dios es el que hace eso, hacerte ver de dónde nace esa tristeza, de dónde, qué es lo que tenés que sanar en tu corazón, qué son las cosas que tenés que soltar, qué son las cosas que tenés que perdonar, y justamente para poder sanar eso. Yo no estoy en contra de los psicólogos ni de los psiquiatras. Si bien me han ayudado muchísimo, pero no han podido sacarme de ese pozo donde yo estaba. Tomaba 18 pastillas en el día y yo chocaba con las paredes y es más, no dormía ya. Es más, puede ser como una ayuda momentánea o por encimita, pero no llega al fondo, a la profundidad de lo que es. Te digo que en un momento esto me quebranta un poco porque vino a mi mente los recuerdos cuando íbamos con mi esposo al médico. Es más, yo me quería quedar allá, en ese instituto. Y el médico le dijo, no la dejé. No la dejé porque eso en algún momento es como cables que se pegan. En algún momento va a salir. Pero si la dejas acá encerrada va a ser peor. Y así fue que estaba en la casa durante un año, iba y venía del médico, mal. Había momentos en que días enteros que yo no hablaba nada. Me pasaba encerrada en mi habitación. Me acuerdo que teníamos las cortinas normales y yo ponía frazada para que esté ahí en oscuras sola llorando. Hoy en día se romantiza mucho la palabra estoy deprimida o estoy en depresión.
Y estaría bueno que la gente conozca realmente qué es la depresión y qué cosas nos causan a nosotros. Por ejemplo, usted que la ha vivido tan fuertemente, que pueda decir qué sentimientos, qué pensamientos venían a su cabeza, qué cosas hacía, como para que ellos puedan identificar, realmente estoy en depresión. Depresión te puede llevar hasta matarte, suicidarte, que yo lo hice muchísimas veces. Mientras todos dormían, yo me levantaba, buscaba cómo hacerlo, lo hice muchas veces, pero la mano de Dios estuvo siempre. ¿Y qué pasaba, digamos, por su cabeza en esos momentos? Que es la pregunta más común que todo el mundo quiere saber. ¿Qué es lo que pasa? No te pasa nada. Aunque muchos no creen en el diablo, pero es el diablo el que toma la mente, tanto para la ira, para todas esas cosas que nos llevan a estar mal. Sí, es la mente. Nos hacen creer que ya está, Que- no hay salida. Que no tenés salida. Por ejemplo, esto es muy triste lo que les voy a decir. Mis hijos eran pequeños todavía, creo que ni adolescentes eran, y yo tomé la decisión quería matarme, yo no quería seguir viviendo, pero en ese momento me acuerdo que mi esposo me quería llevar a buscar un santo, que en este momento no me acuerdo el nombre, para que le decían que era milagroso, todo eso, y yo no quise ir. Y en ese momento empecé a sentir, ahora te puedo decir que era el diablo el que me estaba hablando, empecé a sentir que me decían, vos tenés miedo de que tus hijos queden a sufrir. Era la mente. No, pero acostalo, y abrí el gas. Entonces yo los acosté, les ordené que se fueran a acostarse y largué el tubo de 45 kilos de gas y me acosté con ellos. Deben haber pasado, eso fue 2 de la tarde, y como a las 8 debe haber sido, contá, ¿cuántas horas de las 2 de la tarde hasta las 8? 6 horas. 6 horas. Lo consultamos con un médico y el médico dice que es un milagro el que estemos vivos, porque cuando yo desperté fue porque la ventana se abrió y entró un aire y yo me desperté y me quería parar y salgo de la cama, me quería parar y me caía, pero así hasta que cerré el gas, y cuando vine a despertar a mis hijos ya no se despertaban. Entre eso está el mayor, que es el papá de Janina. Los tiré al piso y del piso los saqué afuera. Debe haber estado un par de horas más hasta que reaccionaron. Por eso te digo de que es muy triste cuando uno está triste. Esa tristeza te lleva a la depresión, y la depresión es como que no te importa nada de tu vida. Tenemos una distorsión de la realidad totalmente. Sí. Justamente era lo que hablábamos en una reuniones de jóvenes el sábado pasado, y decíamos que principalmente nos ataca la mente y empieza a distorsionar la realidad hasta que nos lleva a un punto, por ejemplo, al que ha llegado usted, de tratar de pensar, no, bueno, no me mato, no porque mis hijos van a quedar solos, listo, me llevo a mis hijos conmigo, y llegamos a un punto tal que no podemos ya controlarlo. Y creo que ahí entra ya el poder de Dios, porque es algo que nosotros ya no podemos controlar. Como decíamos hace rato, la ira tal vez es algo que podemos gestionar, que en cierta forma lo podemos, pero llega un tal punto, en el caso de la depresión, en donde solamente hay una solución, y es Jesús. Así es. Y hay algo que me llamaba mucho la atención, que usted hablaba del temor, que usted decía, vos tenés temor de que tus hijos se queden acá. En esos momentos de depresión yo creo que también entra mucho en juego el temor al día de mañana, a enfrentar una nueva situación, a enfrentar que nos fallen otra vez, y eso nos bloquea a nosotros estando en tristeza, nos bloquea aún más sentimentalmente. Porque, por ejemplo, por mis heridas estoy tan lastimada y etcétera,
y tengo miedo de formar una nueva amistad con tal persona porque en algún momento me puede fallar otra vez. O tengo miedo de abrirme a una nueva relación porque he vivido tantas cosas que me han lastimado y no lo quiero aceptar. Entonces el temor también como que se relaciona con la tristeza en parte. Y cuando conoces a Dios, ¿cómo es que logras salir de esa depresión? ¿Ha sido algo instantáneo o algo que ha llevado su tiempo? Ha llevado su tiempo. Lo instantáneo ha sido que yo ya no dormía ni de día ni de noche. Yo llevaba más de 20 días sin dormir de día y de noche. Y de noche yo salía, hacía las cosas en la casa y de día me encerraba. Cuando conozco a Dios, esa noche que yo acepto a Cristo en mi corazón, a pesar de que mi corazón estaba lleno de cosas malas, yo acepto a Cristo en mi corazón y ahí Él limpió mi alma, limpió mi corazón. Y esa noche recuerdo que para mí ha sido una alegría inmensa que yo dormí. La persona que me habla de Cristo, porque muchas veces rechazamos, nos vienen a decir, a hablarnos de Cristo, y no, porque Cristo no es una religión. Es que muchas veces los tenemos tildados así como Sí. que... Y justamente lo que destacaba era de que teniendo toda esa basura en el corazón, aún así Cristo entra en mi corazón. Y es que nos tildamos de que tenemos que ser perfectos, o no tenemos que portarnos mal para que Dios me acepte o para poder ser parte de los hijos de Dios. Y no, justamente No. a las personas heridas Dios es las que busca. No, La palabra dice, ¿verdad? Que de lo vil y menospreciado nos escogió Dios. Exacto. y lo levanta, puede estar en el pozo más profundo, con todas las inmundicias, de ahí lo saca Dios. Pero ¿qué necesita Dios? Un corazón arrepentido, un corazón que se abra y se arrepienta de toda la basura que está dentro para que Él entre a morar en nuestro corazón. Bueno, una de las cosas también que nosotras conversábamos un poco con Jamie era ya en el camino del Señor, ¿verdad? Cuando ya tenemos conocimiento de estas cosas, hay personas que dicen, pero ¿por qué estás triste? ¿Que no tenés fe? Como diciendo, sí, Está mal. está mal tener tristeza aún en el camino del Señor. Para mí no. Porque por más que yo estoy en el Señor, yo tengo fe. Pero hay casos, por ejemplo, cuando perdí mi mamá, mi papá, cuando perdí mi hermana en el COVID, para mí fue tremendo. Para mí fue tremendo. Yo trataba de no estar triste, pero es algo que te vence. Y no porque yo no estaba con Dios. Es que justamente también en la Biblia nos habla Dios cuando dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Así es. O sea, en el mundo y las situaciones nos van a causar aflicciones. Podemos estar tristes, la diferencia está que nosotros debemos confiar en Él. Bueno, algo que nosotros también descubrimos haciendo todo esto era que la tristeza en sí nos sirve para algo también, para sacar todas esas emociones, como usted decía, pasados esos momentos que nos superan, pero se imagina que usted se lo tenía que tragar y no exteriorizarlo, no llorar, no pasar ese momento de duelo, nos tragaríamos todo y seríamos un manojo de nervios andante. Exactamente. Entonces es necesario pasar por ese tiempo de tristeza, vivir ese duelo, pero no dejar que esa tristeza se convierta en depresión. No dejar que vaya más allá bueno, he superado esto y sigo adelante. Y no quedarme hundida en esa tristeza. Están esos dos polos. No despreciarlo o no omitir esa parte en donde tal vez necesitamos ese luto o esa tristeza para analizar las cosas y ver incluso ese tiempo de paz con nosotros mismos para ver cómo vamos a seguir en el futuro, claro, con lo que acaba de pasar. Pero tampoco, como decías vos, tomarla para el resto porque puede llegar a convertirse en una depresión. Sí. Por ejemplo, hay personas que yo veo que le dicen, no lloré. Es peor. La persona tiene... ¿Cuál es el luto? Que yo llore. El luto no es que me ponga todo pañuelo negro, pantalón negro, todo negro. Eso es por No. afuera, es No. exterior. No es así. La persona tiene que llorar, tiene que salir,
Porque yo creo que la muerte de un ser querido causa una herida en nuestro corazón. Sí. Pero ¿quién va a sanar esa herida? Jesús. Jesús, el único. Algo que por ahí, por ejemplo, también solemos hacer es de pasar o llorar tal vez unos días y no el tiempo necesario y listo, bueno, ya está. Seguimos con nuestra vida y llegan momentos en donde nos acordamos tal vez de esa pérdida de esa persona o de lo que haya pasado, que nos haya causado tristeza y volvemos a caer de nuevo en la tristeza y después seguimos y después volvemos y es como que nunca terminamos de sanar y caemos una y otra vez en lo mismo. Pero también se puede dominar. Por ejemplo, yo lloré mucho cuando murió mi hermana. Con mis padres también. Pero la muerte de mi hermana fue tan sorpresiva que se enfermó y a la semana murió. Entonces, para mí ha sido tremendo. Pero en la actualidad, yo lloré muchísimo. Y vos sabés. Pero en la actualidad hay días que yo la extraño. Y voy, ¿a dónde voy? A Cristo. Yo voy a Cristo y oro, le digo a Él que me quite eso porque yo no quiero estar mal. Es un ratito y me pasa. Exacto. Hace rato, y por ahí lo que nos ayuda también en esos momentos es la condición y los familiares o un líder, un pastor. Yo tomo el testimonio de Inés, una persona de la iglesia, que ella estaba en ese momento de desesperación por un problema que tiene con su hijo, una enfermedad, y la llamaba justamente a la pastora para recibir esas palabras porque tal vez en el momento de tristeza o en el momento de ira como que no podemos controlar o no tenemos una visión clara y muchas veces es importante tener a alguien. El apoyo de alguien. Alguien que nos diga y nos aclare las cosas que nosotros también no podemos ver. Eso está muy bueno porque precisamente yo lo he sufrido de lo contrario. Yo era una persona que se guardaba todo para adentro. Y yo le decía a mi mamá a veces, yo tenía ataques de pánico en mi habitación, pero me encerraba para que nadie los vea porque yo por fuera quería demostrar otra cosa, que yo estaba bien. Y era peor y me hundía más y más y más. Y después eso te hace que te cueste realmente abrirte. Cuando uno quiere abrirse de verdad y decir, bueno, necesito ayuda, cuesta muchísimo usar esas palabras. Necesito ayuda, necesito un consejo. Es como que nos volvemos independientes o no sé qué será, pero no podemos abrir nuestro corazón a veces y decir, quizás por vergüenza o quizás por miedo, como decíamos también, quizás yo abra mi corazón a ella, le cuente y necesito algo y después me pueda fallar o me pueda decepcionar y eso también está mucho en idealizar a las personas, cree que todo el mundo es perfecto y que nunca te va a fallar y no es así. Como dice la palabra, no hay que confiar en el hombre, sino hay que confiar en el Señor. Y eso también cargaba mucho ese peso dentro mío y cada vez iba peor y se iba haciendo raíces por todos lados. Arruinaba mi relación con mi familia, arruinaba mi relación con mis amigos, arruinaba mis metas, mis objetivos. Sí, yo sé de tu estudio que te arruinó. De mis estudios. Está bueno tener o poder conseguir, no conseguir, sino poder crear esa confianza con alguien, pero con alguien que sepamos, por ahí vos decías, me da esa desconfianza de que esa persona me pueda fallar, pero si confiamos en alguien que sabemos que nos puede dar un buen consejo, porque en eso está la clave, no el consejo de que estás triste, bueno, no llores, o estás triste, bueno, vamos a ver una película triste o escuchemos canciones tristes juntas. No, por ahí alguien que... O vamos a una confitería, salgamos. Despejate. Por ahí alguien que te diga, no, mira, yo te recomiendo que busques de Dios en este momento y alguien que te dé un buen consejo es clave para poder salir de esos momentos. Por ejemplo, vos contabas recién de Inés. Inés estaba re mal porque lleva a su hijo muy mal, que lo había llevado con vómito de sangre, y ella estaba en una sala, en una camita chiquito. Pero se ha saturado de tal manera el hospital de niños que lo sacan y lo ponen en una camilla. Y no era el único. Y había varios en el pasillo, en camilla. Entonces ella se veía mal con su hijo y ya quería sacarlo.
ya. Y el chiquito estaba con un cuadro de alto riesgo. Y yo la llamaba de acá y me decía, yo ya lo saco. No, yo la llamaba, la aconsejé y la hablé y le hablé hasta que ella hoy me dice gracias porque ya le hicieron los estudios, todo está bien ahora. Ha tomado un buen consejo. Sí. Y bueno, ya para ir terminando un poquito, entonces concluimos en que ambas sentimientos, tanto de ira como de tristeza, tienen que ver un poco con el dominio propio, con poder cuidar el corazón, de que no se llene de esa basura, de esos desechos que por ahí permitimos que lo hagan. Y también algo que tienen en común las dos es que si dejamos que avance es el peligro, digamos, porque si bien se convierte en algo malo, porque si bien, como decíamos, la tristeza nos puede ayudar a superar cosas o la ira a que no nos pasen por encima, por así decirlo, pero cuando dejamos que eso nos domine es cuando se convierte en un problema. Y estaría bueno, les dejamos un versículo que habla, por ejemplo, de la tristeza, que dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. O sea que podemos pasar muchas cosas, pero lo podemos soportar. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. El Señor dice que aunque andemos en valle de sombra, de muerte, no temeremos mal alguno, porque su vara y su callado nos darán aliento. Es Él el que nos va a levantar, es Él el que nos levanta. Lo que yo te puedo decir para todos aquellos que escuchen, o que nos están viendo y nos escuchen, que tu enojo no lo albergues en tu corazón. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No es que vas a esperar que te pongan, no. ¿Qué te quiere decir? Que si te has enojado, sí te podés enojar. Pero al ratito, arreglá, pedí perdón, perdoná. Y así vas a andar bien. Así que nada, los invitamos a que ustedes también puedan reflexionar en lo que hemos hablado hoy. También si tienen experiencias por compartir, puedan hacerlo. Tanto en nuestras redes sociales como en la descripción del video también pueden hacerlo. Consejería, hay consejería. Hay muchos materiales en nuestras redes sociales que pueden hablar sobre estos temas, que les pueden ayudar. Hay prédicas, hay palabras, versículos, hay muchos recursos para que ustedes puedan encontrar. En la cajita de descripción lo que sería el Instagram y el Facebook de nuestra página. Y nada, los invitamos justamente a esto, que puedan compartir con nosotros. Estamos muy felices de poder terminar este segundo episodio. Sí. Muchas gracias. Y que estamos dispuestos a atender acá personalmente a las personas que no pueden salir. Y bueno, estamos muy felices de que se hayan podido conectar. Esperemos que se conecten a nuestro siguiente podcast también con nuevos invitados. Muchas gracias, Pastora, por haber estado aquí con nosotros. Gracias por invitarme, por confiar en mí. Y espero que esto sea de bendición para todos los que ven este programa. Así que nada, con esto nos despedimos y los esperamos en el siguiente episodio. Chao.